El gobierno de Estados Unidos lo viene investigando hace 5 años y tienen todo para someterlo a juicio y condenarlo. ¿Y es correcto secuestrar a una persona para después someterlo a juicio? No es correcto secuestrar a una persona, por eso me opongo al secuestro de Nahuel Gallo. Ahora, a un dictador, absolutamente. Hay que terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, preguntale al pueblo venezolano, porque acá hablar entre nosotros, ¿no? Esta discusión de gente con la panza llena, hablar entre nosotros como si pudiéramos discutir la situación de Venezuela como una democracia liberal común y corriente, no es serio. Pero es tu opinión, es un dictador. Es la opinión del pueblo venezolano. Hay gente emocionada porque va a volver después de muchos años a ver a su familia, a su patria de la que se tuvo que ir gracias a una dictadura, muchachos. Si no condenamos la dictadura, entonces no sé qué estamos haciendo. Emanuel, es tu opinión. No podemos opinar distinto, parece. No, yo no dije eso. Eso pasa en Venezuela. Pero lo que quiero discrepar es justamente en el tema de la hipocresía de las Naciones Unidas, cuando el concepto de Naciones Unidas justamente se cimenta en el ataque de los aliados al eje, en la invasión militar de los aliados a, por ejemplo, la Alemania nazi. Yo no estoy diciendo ejecútenlo. Maduro va a ser juzgado en este momento. Más o menos, estás avalando que un Estado. Estamos hablando de un dictador. Estamos hablando de un dictador sanguinario. Es como que me diga, ¿tenés prueba de que Videla desapareció gente? Y Videla decía, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Vamos, muchachos, estamos hablando de un dictador sanguinario. El fiscal que interviene en la causa por la que está Maduro preso retiró la cuestión de la acusación de ser el jefe del cártel de los soles. Porque resulta que parece que el cártel de los soles no existe. ¿Estás de acuerdo con Pitrola con esto o no? No. Primero tengamos en cuenta que es mentira que está retirada la acusación de narcotráfico, de narcoterrorismo por parte de la justicia de los Estados Unidos. ¿Es mentira? A ver, es cierto que lo que dijeron fue que no hay tal cosa como un cártel de los soles, pero lo que están diciendo no es que no existe un Estado narcotraficante. Lo que están diciendo es, muchachos, esto no es un simple cártel, esto no es una simple banda callejera, esto no es una mera mafia. Esto es una estructura organizada dentro del Estado, manejada por las altas cúpulas del poder de Venezuela. No están diciendo, ojo que flaco favor le hacemos a Maduro si le decimos el cártel de los soles no existe, si queremos en algún punto defender al dictador. Lo que están diciendo es, esto no es un cártel, esto no es una mafia, esto no es una mera organización, esto es literalmente el gobierno de Venezuela. Esto es un secuestro. Bueno, sí, se robaron a un mandatario de otro país. Fue secuestrado Maduro junto con la mujer. Trascendió ya la primera foto de él con un jogging en un portaaviones, en el Iwo Jima, con una botella de agua. Bueno, obviamente Maduro, perpetua le van a dar en un tribunal de Nueva York, que está claro, ¿no? Pero uno no puede ir a robar un presidente como si nada. Sí, eso es lo que a mí me pareció tremendo. Bueno, tenemos invitados, está Emanuel Danam. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, feliz año y feliz año para el pueblo venezolano. Lo acompaño en esta alegría. Veíamos recién a la gente manifestándose, muy emocionada con la posibilidad de pensar que pueden volver a su casa, volver a su familia, después de tantos años sin poder abrazarlos. ¿Vos qué crees que va a pasar ahora? Perdón, yo los escuchaba hablar recién de secuestro. Quiero recordar que secuestrado está Nahuel Gallo por el régimen del dictador Nicolás Maduro. Y hay que aclarar una cosa, ¿no? Podemos decir que la forma no es la correcta, no es muy linda, todos quisiéramos que esto se resolviera con un apretón de manos y un lindo diálogo. Bueno, Nicolás Maduro reconoció que en el mes de noviembre habló, y muy agradablemente, según sus propias palabras, con el presidente Donald Trump, tratando de llegar a una negociación por las buenas, por la paz, pero fue el dictador Maduro quien se opuso. Es que no hubo una invasión, generalmente se invade un país, lo ha hecho Estados Unidos. No, esto fue quirúrgico, fueron directamente. No invadieron, por eso te digo, el gobierno sigue el gobierno chavista en Venezuela. Por el momento sí. Bueno, escuchábamos recién a la gente de Venezuela diciendo que su preocupación era esa. Su preocupación no era la invasión o el secuestro, entre muchas comillas, de Nicolás Maduro, que por supuesto que no hay pruebas judiciales hoy para decir que estaba vendiendo cocaína a los Estados Unidos porque no fue sometido a juicio todavía. Pero el gobierno de Estados Unidos lo viene investigando hace 5 años y tienen todo para someterlo a juicio y condenarlo. ¿Y es correcto secuestrar a una persona para después someterlo a juicio? No es correcto secuestrar a una persona, por eso me opongo al secuestro de Nahuel Gallo. Ahora, a un dictador, absolutamente. Hay que terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, preguntale al pueblo venezolano, porque acá hablar entre nosotros, ¿no? Esta discusión de gente con la panza llena, hablar entre nosotros como si pudiéramos discutir la situación de Venezuela como una democracia liberal común y corriente, no es serio. Pero es tu opinión, es un dictador. Es la opinión del pueblo venezolano. Hay gente emocionada porque va a volver después de muchos años a ver a su familia, a su patria de la que se tuvo que ir gracias a una dictadura, muchachos. Si no condenamos la dictadura, entonces no sé qué estamos haciendo. Emanuel, es tu opinión. No podemos opinar distinto, parece. No, yo no dije eso. Eso pasa en Venezuela. Es bueno que sepamos, trágicamente bueno que sepamos que efectivamente había un centro de torturas, que efectivamente había 900 presos políticos, porque después de muchos años de negar esta realidad tremenda en Venezuela, finalmente, con esta liberación de presos políticos del Helicoide, nos damos cuenta de que efectivamente han habido presos políticos y existía ese centro de torturas tan tremendo. El fiscal
que interviene en la causa por la que está Maduro preso, retiró la cuestión de la acusación de ser el jefe del cártel de los soles. Porque resulta que parece que el cártel de los soles no existe. No es un cártel. Claro, no es un cártel. Primero tengamos en cuenta que es mentira que está retirada la acusación de narcotráfico, de narcoterrorismo por parte de la justicia de los Estados Unidos. ¿Es mentira? A ver, es cierto que lo que dijeron fue que no hay tal cosa como un cártel de los soles, pero lo que están diciendo no es que no existe un estado narcotraficante. Lo que están diciendo es, muchachos, esto no es un simple cártel, esto no es una simple banda callejera, esto no es una mera mafia. Esto es una estructura organizada dentro del Estado, manejada por las altas cúpulas del poder de Venezuela. No están diciendo, ojo que flaco favor le hacemos a Maduro si le decimos el cártel de los soles no existe, si queremos en algún punto defender al dictador. Lo que están diciendo es, esto no es un cártel, esto no es una mafia, esto no es una mera organización, esto es literalmente el gobierno de Venezuela. Vamos a convenir... Perdón, quiero dejar la fuente, esto es el Departamento de Justicia, el documento formal de la acusación que está en los Estados Unidos. Johnny Cage wins. Vamos a convenir que a los 15 segundos de que Maduro aterrizó en Nueva York, Trump pasó de hablar de cocaína a petróleo. No hablamos nunca más de cocaína. Bueno, podemos discutir lo que diga el presidente de los Estados Unidos o podemos discutir lo que está diciendo el Poder Judicial, porque esto en definitiva le termina correspondiendo al Poder Judicial. Acaba de haber un juicio del que se estima que puede llegar a durar 5 años de la cantidad de pruebas y acusaciones que hay contra Nicolás Maduro. Fatality. Primero principal, que el método que se utiliza no puede justificar el fin. Claro que no estoy de acuerdo con Maduro, un dictador, muchas muertes, pero el método no es el adecuado. Justamente para que no pase esto, se crearon los organismos multilaterales, por eso existen las leyes internacionales, para que no pase que una potencia, en términos de mayor poder, pase o infiera en un país soberano. Acá se terminó la soberanía. Está Emanuel Danan también con nosotros. Gracias, Emanuel, por acercarte a los estudios de Crónica. Hoy todos nos agarramos la cabeza y hablamos del derecho internacional. ¿El derecho internacional nos importa solamente cuando Donald Trump se lo lleva puesto? ¿Cuál es tu percepción? Qué buena pregunta, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es muy interesante hablar de derecho internacional, de soberanía de los pueblos, y especialmente, lo escuchaba recién a Juan hablar de los justamente organismos internacionales que existen para garantizar teóricamente todo esto. ¿Ustedes saben quién acuñó el término Naciones Unidas? ¿Quién? Fue el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo para básicamente advertir sobre la avanzada de los aliados para intervenir al eje, ¿verdad? Es decir, hipotéticamente, si el día de hoy tuviéramos un conflicto como el de la Alemania nazi, la intervención de los aliados sería una violación del derecho internacional, sería una violación de la soberanía. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta que en Venezuela hay una dictadura, ¿de qué lado estamos? ¿Del de los aliados o del del eje? A mí lo que sí me sorprende es esta devoción de la izquierda ahora por la ley, ¿no? Por ser estrictamente respetuosos de la ley. Néstor, ustedes han militado en un sinfín de ocasiones para legalizar cosas que han sido históricamente ilegales, desde su fuerte militancia a favor de la legalización del aborto hasta la legalización del consumo de cannabis, por ejemplo. Es decir, a veces les gusta la ley, a veces no les gusta la ley. Lo mismo me pasa cuando los escucho hablar de no meternos en asuntos que tienen que ver con otros países. ¿Cuántas veces se han metido ustedes en los asuntos que tienen que ver con Palestina y con Israel? Desde la Jura, cuando asumen una banca por un Estado que no tiene nada que ver con nosotros, hasta lo que fue a hacer Vanina Biasi a pedir la liberación de Palestina, pero parece que no pedimos la liberación de Venezuela cuando viajó a Irak. Yo recién te escuchaba y decías, no fue un secuestro, es un dictador. Y en otros casos no te vi tan demente, ¿no? Con la presunción de inocencia. Todavía falta todo un proceso por delante. Ahora, en el caso Libra, no te vi, por ejemplo, juzgar al presidente. Tamara, pero mira, siempre venimos acá y nos peleamos. Como arranca recién el año y estamos en un... No te pelees ahora. No nos vamos a pelear. Me voy a dar un baño de calma y te voy a decir, Tamara, no puede ser que no me hayas visto. Tenés que verme porque si me invitás y vas a decir una cosa así, vos sos periodista. Hay momentos que yo escucho... Mirá, fui al programa, ¿puedo nombrar a algún colega? Fui al programa de Paulino Rodríguez a hablar de la barbaridad que fue Libra. Está el registro, está subido a mi canal de YouTube con cientos de miles de reproducciones. Me consta que Manuel tiene opinión muy crítica, porque acá lo dijo. Pero por supuesto, y he sido un acérrimo defensor de la presunción de inocencia en todos los casos, sobre todo cuando se le ha implementado la perspectiva en nuestras leyes que tienen a gente que
tiene prohibido, Por eso me que tiene llamó la prohibido atención. pedir y mostrar pruebas ante la Corte. Y con lo de Maduro, yo no estoy diciendo ejecútenlo. Maduro va a ser juzgado en este momento. Más o menos, Si estás no- avalando que un Estado Estamos hablando de un internacional- Estamos hablando de un dictador sanguinario. Es como que me diga, ¿tenés prueba de que Videla desapareció gente? Y Videla decía, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Vamos, muchachos, estamos hablando de un dictador sanguinario. Pero lo que quiero discrepar es justamente en el tema de la hipocresía de las Naciones Unidas, cuando el concepto de Naciones Unidas justamente se cimenta en el ataque de los aliados al eje, en la invasión militar de los aliados a, por ejemplo, la Alemania nazi. Sí, pero no podemos justificar cualquier cosa. Imagínate ahora con el decreto 941. Pero no es una justificación, Juan, no es le una da justificación. A la CIDE le da argumentos para que nos pueda secuestrar a nosotros, nos pueda esconder. Pero no Juan esté- está mezclando. Bueno, Está haciendo imagínate, Danan, imagínate que mañana pasa algo con alguno de nosotros y China secuestra a Javier Milei. Ahí también lo vamos No a va a pasar, justificar. Juan. Pero ¿cómo vas a comparar a Javier Milei con es un tipo comparable. que nos Lo pisaba? que pasa es que hay algunos que son buenos y otros Pisaba que a son los malos. manifestantes con tanques, les Ahora, aplastaba el el lobismo. decreto 941 que se publicó el viernes, que le da funciones a la CIDE de investigación, de seguimiento, de poder detener a periodistas sin judicializarlo. Eso es similar a lo que pasaba en Venezuela, porque vos hablabas recién de los detenidos políticos. Eso no, el decreto 941 del viernes argumenta eso. Ahora, cuando suceda, nosotros no vamos a permitir que venga China y secuestre a Milei. Juan, Yo Juan, no estoy lo de acuerdo quiero, con vos en algo. lo quiero para mi país. Estoy de acuerdo con vos en algo y aprovecho también para decir que no me gusta lo que Trump dijo, por ejemplo, de Colombia. ¿Por qué? Porque si a nosotros no nos gusta el decreto de Milei o Petro hace un mal gobierno en Colombia, yo creo que el pueblo colombiano, o en nuestro caso el pueblo argentino, podemos votar y sacarnos a la de las Autodeterminación de los urnas. pueblos Lo se que- llama eso. Sí, Dana. ¿sabés qué pasa? En Venezuela no hay autodeterminación de los Claro, pueblos. eso me pregunto. Porque Maduro Antes se había arrogó el hablado poder, falsificó una sobre elección. el tema semántico. Y tuvo, Espera, perdón, espera, de termino. uno. Y secuestró al pueblo venezolano. El régimen chavista durante casi 30 años, muchachos. No estamos hablando de un país que las veces que atacó a otro o que hizo algo en otro lugar, siempre dijo la verdad. En ese caso, es un solo ejemplo de que mintió. No, totalmente. Y yo creo que hay dos temas separados, ¿no? Primero, podemos discutir la postura de los Estados Unidos históricamente en los conflictos bélicos, todo lo que quieran, en 10.000 programas diferentes. Sí, Ahora, obvio. en el caso de Venezuela, muchachos, nosotros vimos a las tanquetas pasar por arriba de los manifestantes. Nosotros vimos cómo ejecutaron a, por ejemplo, un caso emblemático, Óscar Pérez por ser un disidente del régimen. Nosotros tenemos un compatriota secuestrado Totalmente por el régimen de acuerdo, de Maduro. Entonces, digo, ¿estarán mintiendo con tal o cual cosa? Mira, es muy difícil pensar que Estados Unidos está mintiendo cuando tenemos frente a nuestros ojos a un claro dictador, a un claro delincuente, a un claro criminal.